Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal de YouTube. El día de hoy es un vídeo especial, pienso que la ocasión la merece. Como sabéis, esta mañana el Club Deportivo Badajoz ha jugado en Cabeza del Buey y ha perdido por 3 goles a 1. Y eso ha provocado que Juan Marrero, el que era hasta el momento entrenador del conjunto pacense, haya sido despedido. Pienso que es un vídeo especial, la ocasión la merece y hoy no estoy solo, estoy acompañado de mi padre. Hola, buenas tardes, o más bien saludos blanquinegros porque no son buenas tardes. Como todos bien sabéis, pues llevamos un domingo de calvario que realmente son años de calvario. Pero bueno, estamos aquí con Pichu, vamos a echar un ratito, también nos va a servir para desahogarnos un poquito y analizar un poco todo lo que le pasa a nuestro querido Club Deportivo Badajoz. Pues sí, hoy el partido, sabíamos que va a ser un partido muy complicado. El Cabeza del Buey, aunque es un conjunto recién ascendido, por lo poquito que sabemos acerca sobre él, era un equipo que había comenzado bastante bien la temporada. Solo había perdido un partido en 10 partidos, valga la redundancia, en G, bueno, en la jornada número 2. Y por allí habían pasado equipos ya como el Don Benito, como la Zuaga, consiguiendo ambos conjuntos un empate. Veníamos avisados durante toda la semana de cómo iba a ser el tipo de partido que íbamos a encontrar allí y desgraciadamente hemos acertado. Bueno, esto de esta semana del partido contra Cabeza del Buey lo considero como algo coyuntural, ¿no? Pero yo pienso que realmente hay un problema que es estructural, que viene y nace, por desgracia, en aquel triste día de la derrota de la Morevieta y que lleva arrastrando consecuencias que siguen al día de hoy. Y en este sentido sí quiero hacer una reflexión un poco más amplia y más profunda que no solamente el partido de hoy o el cese de Juan Marrero, ¿no? En este tiempo que ha pasado, bueno, pues a raíz de aquella famosa y triste derrota, metieron a continuación al propietario en la cárcel, el señor Parra. Todos sabemos lo que supuso tanto para la entidad como para la ciudad, ¿no? Porque la ciudad estaba volcada en aquel tiempo con el proyecto que Joaquín Parra planteaba de no tener límites. Y a partir de ahí empiezan a aparecer personas bueno, algunas no conocíamos, como Daniel Tafur, otras como el grupo Lanuspe, pero donde realmente todos asociábamos a Luis Olivet Padre como la cabeza más conocida de aquel grupo, que realmente luego llevaba personas muy importantes también por detrás, como Agapito Iglesias, Mario Conde, etcétera. Y todo nace realmente en el sentido social negativo que envuelve al club, cuando Diego García aparece hace ya pues 4 años, en enero, y desde el primer momento, ya una vez que se desecha por parte de Joaquín Parra y su familia la oferta que tenía presentada Daniel Tafur, o la retira, mejor dicho, o no sabemos lo que pasaría, lo sabrán ellos. Pues a partir de ahí, Pichu, yo creo que empieza el mal grande que tiene nuestro club, ¿no? Ese ambiente enrarecido que envuelve a la entidad, que hace que se produzca un divorcio brutal entre lo que es la masa social, que es el tesoro más valioso que tenemos como club, y las personas que dirigen el club. Totalmente. Recordamos ese fatídico día frente a la Morevieta, 23 de mayo del 2021. Era época de pandemia, pero si no hubiese sido pandemia, el Badajoz hubiese llenado el vivero ese día frente a la Morevieta. Tan solo 7.500 personas entraron ese día debido a las restricciones COVID. Perdemos 0-1 y a raíz de ahí se hace una buena campaña de abonados, porque si no recuerdo mal, a las pocas semanas de perder ese partido, todavía Joaquín Parra Libertad presenta delante de la afición unas casi 2.500, 3.000 personas que fueron ese día al Nuevo Ibero, los abonos, equipación, etcétera. Y la ciudad se vuelve a volcar con el club. No sé cuántos abonados hizo ese año. Unos 8.400, creo recordar. Claro, Creo recordar. pero 8.400 hasta que metieron a Joaquín Parra en la cárcel, que fue a mediados de julio. A raíz de ahí se para los abonados y el equipo empieza a competir en la competición, en la primera temporada de la primera ref, temporada 21-22. Esa temporada comienza a nivel deportivo bien, empiezan ganando partidos, el equipo lucha por entrar en playoffs de ascenso a Segunda División A, pero llega Navidades y a raíz de ahí empieza el año 2022. Recuerdo un partido en casa contra el Valladolid B, creo que puede ser. Se hace una manifestación en la Puerta de Autoridades dirigido por la Grada 1905 con Parra Vete Ya y jugadores que no cobran. Si no recuerdo mal, también al inicio de los partidos los jugadores se ponían de rodillas porque no cobraban. Pero bueno, al final se consigue competir durante toda la temporada. El Badajoz no entra en playoff y
Parra vende el club a los señores de la NUSPE, o eran los mexicanos, no recuerdo mal. O sea, no, era la NUSPE, era la NUSPE, no, representada Parra, por Luis Oliver, en este caso por Diego García como cabeza visible, que no se atrevía Luis Oliver padre a dar la cara y a venir. pero si no recuerdo mal, Luis Oliver o la NUSPE se hace como cargo del Badajoz, pero todavía Joaquín Parra era el dueño de la entidad. Sí. Y no es hasta final de temporada donde ya se ve que matemáticamente el Badajoz no puede entrar en playoff tras una derrota en Logroño en la penúltima jornada 1-0. Ahí ya el Badajoz no puede entrar en playoff. Termina temporada y antes de comenzar la feria de San Juan hay una rueda de prensa donde se presenta a los nuevos propietarios del Club Deportivo Badajoz, que si no recuerdo mal eran los mexicanos. Entonces Parra había como vendido el club a la NUSPE, que era representado por Luis Oliver padre, y automáticamente la NUSPE había dado el poder o ser los dueños del club a los mexicanos. Sí, pero ahí hay que de ahí ya vamos a extraer unos datos que son los que nos acompañan hasta el día de hoy, después de 4 años. O sea, partimos de como yo decía antes, de la llegada de Diego García, donde es claramente rechazada por parte de la afición, porque viene de forma, digamos, de dar la cara como un expresidente del Elche de primera división, que había sido un buen gestor, un abogado, una persona muy válida, pero ya se produce un primer rechazo con aquella plantilla donde había jugadores que algunos están en la Extremadura ahora, que se enfrentan a él y de forma descarada él llega exigiendo playoff y con la idea inicial de hacer una segunda vuelta que nos metiera en playoff. Y en este caso, bueno, pues todo es un choque frontal con la plantilla y ya con la afición. La afición ya vislumbra porque pues llegan informaciones donde dicen que Luis Oliver padre está detrás de ese grupo de la NUSPE, pero no llega dando la cara. El que llega poniendo la cara es Diego García. Y a partir de ahí empieza el mal que nos lleva acompañando hasta el día de hoy. El divorcio irreconciliable que se mantiene entre la propiedad del club y la afición. Al final de esa temporada, como tú bien dices, entran, digamos, en una venta o en una venta parcial a un grupo mexicano, donde, bueno, se empiezan asociando y eso también lo hacen un poco motivado por ese rechazo social, claro, donde ellos ven que aquí pues no tiene nada que hacer socialmente y por mucho que al principio incluso Luis Oliver llegó a dar varias ruedas de prensa y, bueno, salía en alguna que otra entrevista contándonos milongas sobre un concursito de acreedores, me acuerdo perfectamente, descalificando a Daniel Tafur como que no era un hombre de fútbol. Fíjate dónde está el Extremadura, Club Deportivo de Extremadura y dónde estamos nosotros. Y que bueno, pues ahí ya se genera un caldo de cultivo negativo que va agrandándose con el paso del tiempo, porque todo lo que van haciendo, todas las decisiones que van tomando, son todas en el mismo sentido, todas son negativas. Totalmente. Comenzar la siguiente temporada, que sería 22-23, como comentaba antes, entra en acción un grupo mexicano, pero al principio, cuando en esa temporada son presentados los mexicanos, si no recuerdo mal, se decía que el 60% de la propiedad pertenecía al grupo mexicano y al 40% restante pertenecía al grupo Lanuspe. Comienza la temporada, Lanuspe como que desaparece un poco y los que entran en acción son los mexicanos. La temporada no comienza mal, comienza ganando el León 0-1 a la Cultural, el equipo mitad de la tabla, pero luego al final, temporada bastante mala que provoca un descenso a segunda ref. A pesar del descenso, sigue el grupo mexicano al frente del conjunto pacense, hay, lógico, bajada de abonados y a raíz de ahí yo creo que ya cuando se empieza a hacer las cosas realmente mal, que provoca la situación actual del Club Deportivo Badajoz. Sí, es así. O sea, cuando el club finalmente desciende en Córdoba con una respuesta social increíble, donde, bueno, tú estuviste, ¿no? Cerca de 3.000 personas. 3.000 personas en el Nuevo Arcángel, apoyando en un partido donde el Córdoba, que había hecho una pésima temporada, no se jugaba nada. Y estaban de feria en Córdoba. Estaban de feria. Y los jugadores ese día hacen un pésimo partido, incomprensible con lo que se estaba jugando la entidad. Bueno, pues ya vamos en caída libre. Al año siguiente, en segunda división ref, se mantiene el mismo técnico que nos había llevado a esa categoría, lo cual es otra barbaridad desde el punto de vista deportivo. Y arrancamos una temporada donde esta temporada me está recordando un poco a esa, donde partíamos como un claro candidato al ascenso, como decía Diego García, el Real Madrid de la segunda división ref.
Y sin embargo, con ese objetivo inicial de temporada acabamos descendiendo a tercera división Ref. O sea, no podemos dejar de hablar de aspiraciones iniciales que no se corresponden nada con las reales. Totalmente. Este año, yo lo he comentado en X, que no olvidemos el descenso. O sea, hay muchas similitudes que me recuerdan, hombre, yo quiero creer, como todos los aficionados, que no vamos a llegar a esa situación. Hombre, esperemos que no. Pero la verdad es que se ven paralelismos respecto a la temporada 23-24, que esa es segunda Ref. Como bien comentabas, comienza David Tenorio como al frente del Badajoz como entrenador, que fue el técnico que descendió de primera Ref a segunda Ref. El inicio de temporada fue malísimo, creo que fueron 3 derrotas. Contra la Darbe, nada más comenzar la temporada, gol en el segundo 20. Después fuimos a Canarias, perdimos, y después otro partido en casa también lo perdimos, 3 derrotas consecutivos. Que es mejor inicio que el que hemos tenido esta temporada en tercera Ref, que hemos tenido 3 derrotas más la sanción de -3 frente a la Zuaga, pero bueno, ya hablaremos sobre ese tema. Dura 7 jornadas y a raíz de ahí llega Iñaki Alonso, un técnico vasco. Parece que el conjunto va para arriba, consigue 3 victorias consecutivas, una en Talavera, al Cacereño, pero al final fue solo un espejismo, porque tras esas 3 derrotas, 3 victorias consecutivas, vinieron 11 jornadas seguidas sin ganar. A raíz de ahí, eso también provoca que el grupo mexicano deje de pagar lo que tenían que pagar a la NUSPE, que es la actual propiedad del Club Deportivo Badajoz, e incluso a la plantilla. Y en el mes de marzo del 2024 vivimos una cena dantesca, que es que se presentan en el Nuevo Ibero tanto Luis Oliver como Javier Peña con un cerrajero y echan a los mexicanos que estaban como dueños del Club Deportivo Badajoz. Y a raíz de ese momento ya la NUSPE, o lo que conocemos como la NUSPE, es quien se encarga de la gestión del Club Deportivo Badajoz. Y ahí iniciamos una tercera etapa que llega hasta nuestros días de forma más clara y definida, porque como dice Pichu, ya no hay mexicanos, ya solamente es el grupo de Agapito Iglesias, Mario Conde, Luis Oliver, Colate, la presidenta María Bernabé, en fin. Este grupo que son digo estos nombres porque son los nombres conocidos, ¿no? Colate es pareja de la hija de Mario Conde y por eso es presidente del Club Deportivo Badajoz, no por otra cosa. Y eso que no me desagrada su actitud, porque por lo menos el hombre es positivo. Se ve ilusionado, por lo menos. Se ve ilusionado en lo que puede hacer, porque está limitado económicamente sobre todo, ¿no? Pero ahí tenemos el mal de fondo. El mal de fondo es que sigue siendo una nefasta gestión, una nefasta a nivel deportivo. A nivel económico se va parcheando, bueno, se va pagando cuando no queda más remedio, siempre cumpliendo y venciendo plazos. De ahí la situación inicial de esta temporada. Y nos encontramos con que incluso en esa segunda temporada que vuelve la NUSPE para evitar el descenso, asume las riendas deportivas Luis Oliver Sierra, pero no consigue con una plantilla, con un Miguel Núñez, con Pescó, con jugadores muy reconocidos que a priori no pintaban mal en esa temporada, ¿no? A principio de esa temporada el objetivo era ascender a primera Ref y los jugadores que se ficharon eran para subir a primera Ref. Lógicamente, en ese vestuario pasaron muchísimas cosas. También hubo fichajes como el de Carlos Cinta, como un central, que no, el Akeche también, un central que estaban pasados y que no, obviamente no eran. Goody es muy culpable de lo que pasó en la confección de esa plantilla, por no decir que fue el máximo culpable y responsable, donde la gestión de Goody, pues la verdad, nos decepcionó a todos, porque yo tenía un concepto de Goody bastante bueno, sobre todo en la época de Ciriaco Cano, cuando estaba el antiguo Club Deportivo Badajoz, Sociedad Anónima Deportiva. Y lógicamente, bueno, el club se pone Luis Oliver Sierra al frente como entrenador en lo que queda de temporada, no consiguen salvar la categoría. También es verdad que era muy difícil porque el equipo estaba a 8 puntos de salvación, quedando solo 10 jornadas en juego. Sí, pero tenemos ya denominadores comunes con estos 2 años de tercera, y es la actitud. Sí. O sea, tanto esa plantilla que desciende de segunda división Ref a tercera, como estas dos últimas, coinciden en que no son equipos luchadores ni tienen liderazgo dentro del campo. Esa actitud que hace que cuando vas a jugar un partido importante pelees y crezcas o te vengas atrás y te empequeñezcas, coincide en el tiempo. Sí. En la planificación deportiva y en la gestión deportiva, en los fichajes que se hacen, este equipo no tiene sangre. No, ya empezamos a ver lo que está pasando hoy en día. Está claro. Siguiendo con el hilo conductor, bajamos a tercera Ref y se hace una plantilla con el objetivo de subir a segunda Ref, pero se cometen varios errores de bulto. La primera, mismo error que se cometió en la temporada 22-23, la 23-24. O sea,
la temporada que bajas de primera ref a segunda ref, mantienes al entrenador que te ha descendido. Luis Oliver Sierra sigue al frente como técnico del conjunto blanquinegro al inicio de la temporada pasada en tercera ref. Pero es que luego encima, en ese momento que dice Pichu, se da otra circunstancia, sin que nadie se lo pida, ni se lo exija, y menospreciando claramente la categoría, dicen, no os preocupéis, si no subimos os regalamos los abonos. Y además, o sea, con lo que económicamente en un club tan necesitado como el nuestro, supone la campaña de abono. Y ya no hablamos también del desprestigio o la rivalidad que provocó también con el Extremadura, un club generalmente hermano del Badajoz, por todos sabemos el pasado de la familia Oliver al frente del extinto Extremadura Unión Deportiva, y al ser entrenador Luis Oliver Sierra del Badajoz, en cada rueda de prensa eran pullitas y mensajes al Club Deportivo Extremadura y a Daniel Tafur, provocando eso, una tensión innecesaria. Echándonos enemigos por todos los pueblos, por todos los equipos de la región. Institucionalmente el club está muerto, relaciones deportivas cero. Hace una planificación de la plantilla muy corta, sí, con 18 y 19 jugadores, y en vez de aprovechar que teníamos un filial y que tenemos un filial, igual que este año, en una categoría solamente por debajo, y un buen juvenil, el juvenil sí ha funcionado, ha ascendido y tal, pero es verdad que el filial lo estamos completamente desaprovechando. No tiene sentido mantener un filial si no lo vas a utilizar para surtir de jugadores al primer equipo. O sea, lo tienen completamente abandonado. Pero, con lo cual, doble error. Plantilla corta, 2 años consecutivos, filial olvidado. O sea, no aprendemos de los errores de un año para otro. Y todo esto que estamos contando la temporada pasada, el equipo iba mejor clasificado y daba mejor sensaciones que la actual temporada. Porque el año pasado, a pesar de que no se consiguieron los objetivos, el equipo comenzó bastante bien la temporada, consiguiendo 3 victorias consecutivas ante equipos como Giranense y Azuá, que fueron equipos que finalmente estuvieron arriba. Al Extremadura, que fue el equipo que quedó campeón, no le ganaste en casa, pero fuiste muy superior pudiendo ganar. En Almendralejo perdiste, pero también jugaste muy bien. Al final quedaste quinto, objetivo de mínimo, entraste en playoff y finalmente no se consigue el ascenso. Eso al día de hoy se ve una quimera. O sea, que el Badajoz, o este Badajoz que hemos visto esta mañana en Cabeza del Buey, sea capaz de entrar en los puestos de playoff, se ve realmente muy difícil. Yo pienso que también merece la pena comentar, bueno, pues el primer año de estos 2 últimos en tercera división, un poco la NUSPE, en concreto yo creo que Luis Oliver, tanto padre como hijo, se obsesionan con Marrero. Un Marrero que había quedado campeón de grupo al Deportivo Don Benito y que tiene contrato un año más, lo intentan de alguna manera, bueno, lo tocan, lo fichan, lo intentan fichan a Nico Medina, recomendado por él, o sea, le preparan un poco el terreno para que esté a gusto, pero no consiguen que venga, ¿no? Es verdad, y hay que reconocerlo así. Marrero tiene un currículum en tercera división, creo que son 8 ascensos, o sea, era dentro de que en fútbol no se puede garantizar nunca nada, porque depende de que el balón entre o no. De los entrenadores que había, digamos, el que tenía mejor currículum, pero eso le hace desperdiciar opciones muy buenas como Juan García, como Luismi, que hubieran sido mucho más válidas que las de Luis Oliver al frente de la plantilla. Totalmente, al final, como hemos dicho, Luis Oliver se hace cargo de la plantilla, pero llegado el mes de febrero, mes de marzo, ya la situación ya era insostenible. Él mismo dimite y llega como entrenador para lo que queda de temporada un técnico navarro, que era David González. No lo hace mal, no hace nada mal. El equipo se ve síntomas de mejora, se mete en playoff. En la primera ronda del playoff frente a la Azuaga lo elimina bastante bien. Una Azuaga que había quedado segundo en la clasificación y que teníamos un poco ese de miedo de que la Azuaga había jugado bastante bien. Empatas a 0 en Libero con la expulsión de Gine en el minuto 15 y vas a Azuaga y ganas 1-4. Cosa que ningún equipo había hecho. Sí, pero también hay que tener en cuenta que en todo ese periodo que comenta Pichu, y estamos hablando del final de la segunda vuelta del año pasado en tercera división, e incluso en el mercado de invierno, el Badajoz ficha a Borja Domingo, cesan a Marrero en el Don Benito. Sí. Y Marrero, no lo digo yo, lo ha dicho él públicamente en un medio de comunicación, come todas las semanas con Luis Oliver Sierra. Y ya hay un run entre la masa social y los abonados del club diciendo que las alineaciones se las hacía Marrero, que el equipo juega como le gusta jugar a Marrero, el 4-4-2, y que se entre por banda. Detalles que hacen de alguna manera pensar que el equipo lo estaba dirigiendo Marrero en la sombra. Sí. Que no podía porque estaba contractualmente todavía, se había desvinculado, lo habían cesado en Benito y no podía ficharlo el Badajoz.
Pero eso existe y de hecho a mí me llegan también comentarios de que lo ven por las oficinas de Nuevo Vivero en el mes de marzo y de alguna manera con esa buena o buen final de temporada de playoff que comenta Picho y de David González, en la sombra tenemos a Marrero ya. Sí, y en el partido de Llerena, donde perdemos 1-0 o perdemos 2-0, perdón, y caemos eliminados, hay rumores fuertes diciendo que la alineación de ese día no se la dejan hacer a David González y la haría otra persona a la sombra. Es verdad que ese día en Llerena, analizando la alineación de Llerena y la alineación de los 3 partidos previos al playoff, vemos diferencias grandes. Se ha optado, por ejemplo, por Alex Alegría fuese suplente y entrase revulsivo, un 4-2-3-1, mientras que el día de Llerena vemos un 4-4-2 clásico que le gusta a Juan Marrero, y vemos a Alex Alegría de titular. Resultado, 2-0 en Llerena y eliminados. Y aprovechando la eliminación, pues ya se le agradecen los servicios prestados a David González y a los 2 días, 3 días se publica ya de forma oficial algo que oficiosamente ya se sabía, que era el fichaje de Juan Marrero. En principio, a toda la masa social nos parece acertado, porque ya tuvo un ascenso en el Club Deportivo Badajoz jugando playoff, o sea, por el camino largo. Y bueno, pues nos parece bien. Bueno, y empiezan a aparecer los primeros fichajes. Y yo estoy seguro, por la rapidez con la que se realizan esos fichajes estaban ya vistos por Juan Marrero durante todo ese tiempo en primavera, que había estado ya a la sombra y de forma oficiosa trabajando para su proyecto. Y los fichajes se empiezan a hacer, pero se hacen al final mal. Sí, al final cometemos el mismo error que la temporada anterior. Hacemos una planificación corta, de jugadores corta. Y eso que la pretemporada no fue mala, se consiguieron buenos resultados. Se ganó en Villanueva 0-1, se empató en Extremadura 1-1 en casa, se ganó 0-6 en Puebla, pero llega el mes de septiembre y ahí cambia todo en la jornada número 1 frente a la Azuaga. Pero hay que también hacer un análisis de esa pretemporada. En la pretemporada, normalmente los equipos de Marrero han volado en la primera vuelta. Yo lo recuerdo en el Arroyo, en muchísimos equipos en Segunda División B, hacían unas primeras vueltas muy fuertes y luego llegaban justitos de físico y terminaban flojos, pero ya habían hecho el trabajo fuerte durante la primera vuelta. Marrero, de alguna manera, o bien, bueno, por la edad o porque ya es difícil, y es verdad, yo lo reconozco, yo tengo su edad, 57 años, reciclarse, actualizarse nos cuesta, ¿no? Marrero hace una pretemporada típica de la suya, donde la carga de partido, la carga de mucho físico, sobre un terreno de juego que es del Nuevo Vivero, que está pésimo, está seco, estaba ya. Ya no. Gracias al ayuntamiento, pero es verdad que en verano lo vimos contra el Cacereño, contra la Extremadura, el terreno estaba seco, no se regaba, tenía muchísimas calvas, totalmente. Y empezamos a tener una plaga de lesiones también importante, donde de buenas a primeras, con una plantilla corta, nos quedamos sin muchísimos efectivos y no tienen ni de dónde tirar, porque lo que tiene en la cantera, que sería el División de Honor, coincide muchas veces, no puede tirar de ellos y además que está haciendo una temporada bastante digna en su regreso a la máxima categoría. Y todo esto no tiene nada que ver con lo de la FIFA. Estamos hablando de temas deportivos que como simples aficionados que somos, Pichu, lo vemos desde fuera. No somos tampoco profesionales, pero un poco pensando, yo lo veo así. También se juntó que, además de la carga de partido, o sea, yo tengo que ser sincero, yo de pretemporada he visto solo 2 partidos, que fueron los que se jugaron en casa, frente al Cacereño y frente a la Extremadura. Pero los periodistas más reconocidos que siguen al club, que han visto casi todos los partidos de pretemporada, llegan al mismo acuerdo, que tan solo se hacían 2-3 cambios en pretemporada. Salvo en Puebla. Salvo en Puebla, que jugaron mucha gente del filial. ¿Y cómo quedamos en Puebla? 0-6 ganamos. Pero salvo ese partido puntual, jugamos 8 partidos en pretemporada. Los otros 7, 2-3 cambios, provocando una carga de minutos bastante grande, más unido al calor que hace aquí en Badajoz en verano, que los jugadores pues no pudieron soportar y provocó que en el mes de septiembre-octubre teníamos hasta 6 bajas en una plantilla de 18 efectivos o 19 efectivos. Algo insostenible. Y una vez más, la NUSPE, esa misma propiedad que decide que nos iba a regalar los abonos, que al final no le queda más remedio que regalarlo, y dejan de ingresar ese dinero, nos demuestra su ineficacia o ineptitud o su incapacidad, llamémosle X, y nos encontramos que el día del partido contra la Azuaga pues no se puede disputar, no se puede celebrar, porque debíamos de haber contestado a requerimientos de la FIFA sobre derechos de formación, de
Santi Müller y el hijo de Leiva. O sea, fíjate, el hijo de Leiva, con lo que jugó Leiva. O sea, el Badajoz, y con lo que jugó Müller. Para que os deis cuenta de que esto que está pasando en el Club Deportivo Badajoz no es algo de hoy, sino algo que viene de hace muchos años atrás, desde el fatídico día de la Morevieta. Deberíamos pagar 100.000 euros a la FIFA, que ya se han pagado, por Santi Müller, delantero argentino que jugó en la temporada de primera red del descenso y de segunda red del descenso. Delantero argentino que no sé cuántos goles metió aquí, pero muy poco, que se fue cedido en un mercado de inviernos al Montijo, donde el Badajoz le pagaba el sueldo y llegamos a una penúltima jornada, Montijo-Badajoz, sin cláusula del miedo. ¿Y qué pasó? Que Müller metió gol. Y bueno, finalmente ganamos el partido 1-2. Hay que ser justo también, y esa cesión la gestionaron los mexicanos. Pero por eso les digo que al final, para que veáis que el Badajoz está en tercera ref y esté hundido en tercera ref, viene desde hace muchos años atrás. Y ahora, aunque se pagaron esos 100.000 euros de Müller, seguimos con los derechos bloqueados porque hay que pagar 120.000 euros de formación de Leiva, hijo del anterior dueño mexicano que jugó unos minutos, que disputó 10 minutos. Pues hay que pagar 120.000 euros. O sea, sí, es algo... Pero es que encima ese requerimiento de la FIFA viene del 25 de mayo, sí, que no se me olvidará porque es el día de mi cumpleaños. Sí. Entonces, empezamos a no contestar y a obviar todas las comunicaciones que nos hace la FIFA, como si la FIFA fuera, no sé, la tienda de enfrente que vende chuche, no hacemos ni caso. Y claro, la FIFA, que es el máximo órgano futbolístico a nivel mundial, llega, ¿cómo? Venga, bloqueados los derechos, no puedes inscribir a nadie con licencia federativa. Y de buenas a primeras nos encontramos que después de una pretemporada, bueno, como fuese, no podemos salir a competir en primer partido contra un rival directo al cual le damos un 0-3, nos castigan con un -3 y encima del daño psicológico, pues, como bien dice Pichu, si no nos presentamos al siguiente partido en Santa Amalia, directamente el Club Deportivo Badajoz ha terminado. Bueno, pues ahí, en esa semana, en la cual, según el diario Hoy, contrataron a 4 abogados para gestionar toda la documentación necesaria, presentarla y cumplir con los requerimientos de FIFA, ahí la NUSPE nos demostró algo, que no puede dejar caer al Club Deportivo Badajoz, porque lo tenía a huevo, con perdón de la expresión. Sí. Si tú no tienes interés ninguno y te da igual el club, ese día lo dejas caer, no se presenta en Santa Amalia y hasta aquí hemos llegado. ¿Y por qué pasa esto? Porque han invertido casi 2 millones, o porque dicen que han invertido casi 2 millones de euros, que como el club desaparezca, esos 2 millones de euros que quisieran recuperar con una futura venta, los pierden y los pierden. Hay una realidad, que es que Teo Brea se supone que es la persona de la NUSPE que más dinero ha prestado a la NUSPE para que lo utilice en el Club Deportivo Badajoz. Y la famosa Junta de Ampliación Reducción, la operación Acordeón, obliga, que es lo único positivo que se sacó de ese momento, a 2 cosas. A eliminar cualquier opción de Joaquín Parra de volver a retomar el control del club, que se estaba rumoreando, y a que esos 2.098.000 euros que estaban contabilizados como deuda que tenía el club, ahora son capital social. Pero esos son los 2.098.000 euros que Luis Oliver Sierra dice que tiene que pagar que quiera comprar el Club Deportivo Badajoz. Porque eso no lo van a dejar perder, o por lo menos voluntariamente por parte de ellos. Pues tras esto comienza a disputar, a competir partidos el Badajoz en Liga, va a Santa Amalia, pierde 1-0 con un gol en el 90, recibes al Don Benito, rival directísimo en principio, pierde 0-1 con un gol nada más comenzar, con unas sensaciones lamentables, porque aunque pierde 0-1, el partido se termina 0-4, pues si lo ves te lo crees, porque fue muy superior el Don Benito. Entonces nos encontramos en la jornada 4, colistas, con -3 puntos. A raíz de ahí vas a Villafranca, consigues ganar partidos, ganas algunos partidos, después los pierdes, pero en fin. Estamos en la jornada número 11, hemos visitado Cabeza del Buey esta mañana, hemos perdido por 3-1 y estamos con 11 puntos, a no sé cuántos puntos ya del liderato. Y ya nos vamos viendo y nos vamos dando cuenta de que independientemente del tema FIFA, del tema económico y de la mala gestión de la NUSPE a nivel económico, institucional, social, ya ni te cuento, sí, por los vetos, etcétera, nos encontramos con una plantilla que se supone que Marrero, que lleva desde la primavera, ha ayudado a Luis Oliver a confeccionar, le ha dicho quiero a este, quiero al otro, o incluso él lo habrá fichado, porque seguramente él se habrá movido él. Sí. Nos encontramos con una plantilla donde tenemos carencias a nivel de defensa, donde tenemos 2 centrales zurdos, pero un solo central diestro que no es central diestro.
solamente un lateral izquierdo, nos faltan 2 medios de creación, tenemos pues perfectamente, si incluimos a Jesús, 4 pivotes defensivos, tenemos nada más que 2 jugadores que jueguen en banda por fuera, nos faltan jugadores de banda por fuera, en definitiva, sí, nos encontramos con una plantilla descompensada y que conserva mayoritariamente la base en un 70% del año anterior que había fracasado en la categoría. Porque en esta categoría no vale cualquiera para jugar. Porque esta gente se piensa que la tercera ref es la tercera grupo extremeño es como una preferente que por el simple hecho de llamarte Club Deportivo Badajoz, de representar a la ciudad de Badajoz, vas a ir a pueblos como Cabeza del Buey, como ha caído esta mañana, y por el simple hecho de llamarte Badajoz vas a ganar. Y esto no funciona así. Parece mentira que tras una temporada en tercera ref no conozcan cómo es esta categoría. Aquí cualquier equipo te puede ganar. Vas a visitar campos de césped artificial, campos de césped natural muy malos, no son conscientes, pero el Badajoz, cada vez que visita esos pueblos, para ellos, para el pueblo, es el día más importante del año. Hoy Cabeza del Buey está celebrando como si hubiese ganado una Champions. Entonces, el Cabeza del Buey, si la semana que viene juega, por ejemplo, me lo invento, contra el Pueblo Nuevo, no va a jugar con la misma intensidad ni con la misma motivación que ha jugado hoy. Los jugadores y la directiva y el cuerpo técnico tienen que ser conscientes de ese hándicap que el Club Deportivo Badajoz, por la entidad y por la historia que tiene, va a tener que tener eso en contra en cada partido. Sí, yo el fallo principalmente que veo en la planificación de la plantilla, aparte de la descompensación, es el perfil que debe tener el jugador que venga a jugar aquí. O sea, yo recuerdo, y hace ya muchos años de eso, cuando el Badajoz arrasó en tercera división, goleando fuera y dentro, una base mayoritaria era de la ciudad. Hay que tratar de tener una base mayoritariamente de jugadores de la ciudad, por todo, por economía, por afición, por sentimiento, y los hay, y los hay, jugadores los hay. Y luego, a partir de ahí, el jugador que venga a jugar aquí, más que venga de arriba abajo, y en el ocaso de su carrera, tiene que ser un jugador que haya jugado en esta categoría con una edad media. Tampoco debe de ser un jugador excesivamente joven, porque le puede pasar como a Pablo, que no está hecho y al final no te vale. Tiene que ser un jugador que ya haya demostrado en esta categoría, en este grupo, solvencia, y tiene que hacer una gran plantilla de esta categoría y de este grupo, sí, que es la que te puede garantizar, porque conoce a los rivales, conoce a los jugadores, conoce los campos, conoce todo, que realmente te va a dar un rendimiento porque lo lleva demostrando continuadamente en el tiempo. Y el entrenador igual, el entrenador tiene que ser un entrenador, llámese Juan García o llámese Luismi, que para mí la primera opción sería personalmente Juan García, que conozca perfectamente y que haya demostrado en esta categoría su solvencia deportiva. Sí. Y eso se hace con tiempo en su momento y no ahora, que hay que remendar y hay que reconsiderar todas las decisiones que hemos ido tomando de aquí hacia atrás. Al igual que a la hora de fichar jugadores, nos empeñamos en tercera ref en fichar a los descartes de segunda ref. Por ejemplo, hemos fichado a Gorky Turraspe, que yo no tengo nada en contra del chaval, pero que llega lesionado, que no ha podido debutar hasta la semana pasada frente al Gironense, viene del Don Benito, que el Don Benito el año pasado quedó último y descendió a falta de 8 jornadas, o sea, fue el peor equipo de su grupo. En vez de fijarnos en jugadores que hayan destacado en tercera, nos empeñamos en fichar a jugadores que han fracasado en segunda ref. Claro, en vez de fichar, en este caso hablamos de Gorka, pero no es nada personal, claro, es un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué juega? ¿De pivote defensivo? Venga, a ver, ¿quién es el mejor pivote defensivo del grupo extremeño de tercera división que no tenga más de 28 años? Claro, y es fácil. Y es un denominador común en las temporadas donde el Badajoz ha fracasado, porque cuando bajas de segunda ref a tercera ref, esa temporada de los mexicanos, nos empeñamos en fichar a los descartes de primera ref. ¿Qué pasó? El equipo bajó. El año pasado igual, nos empeñamos en fichar a los descartes de segunda ref. ¿Qué pasó? El equipo no ascendió. Al final, tres futbolistas que vienen de vuelta, que no vienen con esa motivación, con esa hambre, que buscan aquí un sitio donde puedan jugar un añito, cobrar y ya está. Pero no vienen con esa alma o esa motivación que otros futbolistas pues sí te podrían dar en el Club Deportivo. Y luego, viendo el devenir de este comienzo de temporada tan negativo que hemos tenido, a nivel ya técnico, en este caso ya me refiero a Juan Marrero, que ha sido, pues bueno, finalmente cesado, que era inevitable, no se puede ser previsible. O sea, todo el mundo sabe cómo va a jugar el Badajoz, de qué manera, con qué planteamiento, y es que no te sales del guión. O sea, no, los dos puntas, no es que tiene que jugar Borja Domingo y Alex Alegría. Es que van a lanzar balones aéreos a Alex Alegría para que lo peine y lo coja a Borja. Es que todo el mundo lo sabe, es que no sorprendes a nadie.
Entonces, claro, es un cúmulo de despropósitos y de desaciertos que como consecuencia final, unido a la ineficiencia en la gestión económica de la propiedad con el tema este de la sanción de FIFA, ¿cómo va a tener una consecuencia que no sea la que hemos tenido ahora? Que vamos perdiendo los partidos, que nos van pasando por encima y que finalmente tiras a la basura en el mes de noviembre una temporada en la cual necesitas vender. Y estamos en una situación de la NUSPE, ya me refiero. Sí. Ellos necesitan vender el club. Pero para vender tiene que subir. O sea, no pueden vender el club en tercera red. No cuenta. Sí, lo querrían vender si mañana llega alguien que le paga lo que ellos quieren cobrar. Ningún comprador serio o ningún comprador inteligente va a comprar esto en tercera red. Si es en segunda red y tampoco sería rentable. Mira, hay una jugada que sí ha sido buena por parte de la propiedad. Han dejado venirse abajo el estadio para que lo vuelva a recuperar el ayuntamiento y ahorrarse una partida de presupuesto equivalente a la campaña de abono. Bastante alta, no cerca de 300. Eso hay que reconocerle como un acierto, porque si no, pues evidentemente esto no se sostiene hacia aguas económicamente ya pues a lo bestia, ¿no? Totalmente. Ahora llegamos a una situación en la cual nos encontramos en mediados de noviembre, día 16, donde ya deportivamente hablando, ser campeón... El objetivo descartado. El objetivo debe ser, como el año pasado, intentar quedar quinto como sea, meterse en playoff. Hay tiempo de sobra. Hay tiempo si se hacen las cosas bien. Hay que hacer las cosas muy bien. Pero es que no solamente es cuestión de echar a Juan Barredo. O sea, hoy se trata de echar a Juan, vale. A Nico Medina, por supuesto, también, debe ir detrás. No creo que un técnico en condiciones acepte, como David González, lidiar con Nico Medina de segundo. Hay que reforzar aquellas posiciones antes del 31 de enero, donde tenemos problemas tanto de cantidad como de calidad, y habría que dar o rescindir contratos. Además, lo bueno que para fichar, a diferencia de categorías profesionales, por así decirlo, la tercera red no funciona igual que la primera división o la segunda división A. El mercado de fichajes está abierto. Además, el otro día vi una normativa que cambió, que antes, si un jugador jugaba 8 partidos con su equipo, no, por ejemplo, si quieres fichar a un jugador del Don Benito, un ejemplo, ¿vale? Y ha jugado 8 partidos con el Don Benito, al ser del mismo grupo, no podría fichar por el Badajoz que está en su grupo. Eso pasó el año pasado. Este año la FIFA o la Federación, no sé qué organismo, ha cambiado todo eso y cualquier jugador puede fichar por un equipo de su grupo. Además, el mercado de fichaje está abierto. Aquí no cierra. Aquí se abre el 1 de julio y termina el 2 de febrero. Y puede tanto fichar como vender. Entonces, igual que se fichó a Karim Abubakar a finales de septiembre, puedes hacer un fichaje. Pero lo importante es acertar con el fichaje. Esa es la clave, tú lo has dicho, acertar. No hay que fichar por fichar. Vamos a olvidarnos de la situación social, que cada vez va menos gente al Nuevo Vivero, como estáis, o estamos viendo domingo tras domingo, porque encima siguen emitiendo el fútbol en gratis por streaming, con lo cual esto es para que lo vean en Madrid, dirán, ya que se aproveche todo el mundo y nos conozcan bien los rivales, ¿vale? Que nos vean bien, que no tengo ni que desplazar a nadie al Nuevo Vivero para que me vea al Badajoz, que juego la semana que viene contra él. Se trata de acertar. Primero hay que acertar fichando al nuevo entrenador y a su segundo, que lo traerá a él, que será una persona de su confianza. Se trata de analizar fríamente con ese nuevo técnico y con lo que imagino que conocerá, conoce ya la plantilla, los jugadores y las carencias que tiene, y hay que recomponer la plantilla. Sí. Y a partir de ahí, apretar y confiar en que todo eso se haga bien y dé buen rendimiento. Totalmente. Así que bueno, vamos a dejar ya el vídeo por aquí, que se ha quedado un vídeo bastante largo, van ya casi 40 minutos. Este ha sido un vídeo también para desahogarnos un poquito. Un poquito, que estamos muy quemados. Porque llevamos ya varios años, como hemos comentado, bastante malos, pero es que esta temporada no hemos tenido ninguna alegría. Así que bueno, esperemos que el Badajoz acierte, el Badajoz cambie. El siguiente partido es el próximo domingo a las 12 frente al Villanovense, partido contra un equipo que en principio es un rival directo y ojalá ya con un nuevo entrenador consigamos la victoria y podamos ir escalando poquito a poco la clasificación. Y sin olvidar que en el mes de diciembre, que no lo hemos comentado, tenemos el pago del primer plazo del concurso de acreedores, que son 350.000 euros, si no recuerdo mal. Con lo cual la NUSPE, si quiere poder colocar el club a alguien o engañar a alguien, como hicieron con los mexicanos, lo tiene que reflotar sí o sí, porque ya no es cuestión de refundación, no refundación, no. Nosotros, bueno, los aficionados no tenemos capacidad económica para hacer nada más que apoyar un club de la ciudad de Badajoz. En este caso, tanto mi hijo como yo somos del Club Deportivo Badajoz y evidentemente
queremos que siga siendo nuestro Club Deportivo Badajoz. Pero es que la NUSPE se ha metido en un negocio, se ha metido en un callejón sin salida. O sea, a la NUSPE no le queda más remedio que si de verdad quiere irse de Badajoz donde no es querida y procurar hacer un negocio, que lo puede hacer. Porque si venden el Club Deportivo Badajoz a alguien y le van poniendo cláusulas donde según la categoría donde esté el club en los próximos 10 años van pagando plazos, puede ganar dinero, Sí, pero tienen que hacer las cosas bien. Tienen que hacer las cosas bien ya de una vez. ojalá. Y esto es un mensaje que yo personalmente y desde mi humilde posición lanzo a Luis Oliver Sierra, al señor Peña, a Luis Oliver Padre o a quien corresponda, que se lo tomen en serio, que hay que hacer las cosas bien, que fichen bien, que de verdad actúen con criterio, que se dejen de caprichos, de vetos, de castigos, de menosprecios y de altanería, que se centren en una gestión buena y eficiente. Y a lo mejor le estamos pidiendo peras al olmo, pero nuestra obligación moral como aficionados, en esta situación en la cual está el Club Deportivo Badajoz, que es el pozo, el hoyo, El pozo absoluto. es lo mínimo que tenemos que tener si no tenemos horchata en las venas. Totalmente. Así que bueno, esperemos que la situación del club mejore por nuestro bien y por todo el bien de los aficionados que de verdad quieren al Club Deportivo Badajoz. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este pequeño análisis y a grosso modo de cómo está la situación del Club Deportivo Badajoz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, blanquinegros. Chao.